Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestro estudio bíblico, la segunda clase correspondiente al día de hoy. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, esta es la lección número 992, marzo 4 de 2017. Antes de iniciar el estudio, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios e iniciamos la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas las cosas referentes a tu plan para nuestra vida. Te pedimos que nosotros, todas estas cosas sean para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 20, hemos leído los versículos 1 al 6 que hablan con 5 referencias al reino milenario. Y es el único lugar en la Biblia, de nuevo, que tiene la información concerniente al periodo de tiempo del reino mesiánico, que son 1000 años. Y estuvimos hablando de cómo utilizar el Antiguo Testamento para presentar un trasfondo sólido para evangelizar al judío. ¿Okay? Sabemos que hay muchos judíos que son mesiánicos que han confiado en el Señor Jesucristo, pero la mayor parte de los judíos que están, por ejemplo, en los Estados Unidos, son personas que no conocen la Biblia. Y les comenté que lo que sucede en las sinagogas es que los rabinos utilizan el Mishnah y el Talmud para enseñarles. Y esas son tradiciones que han venido a través de los tiempos, comenzando desde cuando termina de escribir el libro Miqueas. O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo prolongado y claro está, con los sismos que hubieron pues en el pueblo judío, con la deportación, el regreso, el volver a comenzar el templo, las tradiciones, todo eso había sido quemado y solamente permanece pues en algunos libros y en la mente de algunos de los rabinos. Y ellos pues formulan cierto tipo de cosas posteriormente para guiar al pueblo de Dios. Pero nosotros vamos a entrar ahí para ver esto más profundamente. El asunto es que la mayor parte del judío no conoce el Antiguo Testamento. Son personas que le puedo decir laicas en el sentido de falta de conocimiento y están entrados pues en las cosas del mundo básicamente. Pero nosotros tenemos, como terminamos la clase anterior leyendo a Isaías 53, que es la presentación lúcida del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Pero ese versículo y ese capítulo no lo utilizan en las sinagogas porque trae muchos problemas, debido a que si el judío lee esto se da cuenta de que eso está apuntando a Jesucristo, que es el Mesías, Yeshua HaMashiach, el Mesías. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos se mantienen alejados de la información esa para no entrar en controversias y a través de un periodo prolongado de tiempo pues han tratado de masajear este libro para hacer que diga lo que ellos quieren. Entonces ellos, esta información que tiene Isaías 53 lo ponen como si fuera no un individuo, sino el pueblo Israel y sus sufrimientos. ¿Okay? Pero no encaja en la narrativa. Entonces, eso lo hemos visto y ahora lo que quiero hacer pues es presentarles de acuerdo pues a estos versículos del capítulo 20, del 1 al 6, que habla del milenio, quiero presentarles a ustedes los diferentes puntos de vista que han existido en el transcurso de la edad de la iglesia. En el transcurso de la edad de la iglesia se han presentado los tres mayores vistas pues, o estudios de lo que es el milenio. Y hay una información que tiene que ver con el postmilenio, o sea, los que tienen el punto de vista postmilenario, los amilenarios que dicen que no existe el milenio y la posición que tomamos nosotros que es premilenarios. Entonces ahora lo que voy a hacer es explicarle qué significa cada una de esas posiciones. Y vamos a comenzar con el postmileniarismo. ¿Ok? Entonces, bajo este sistema nos damos cuenta de que tiene que ver con el regreso del Señor Jesucristo con relación a su reino. ¿Okay? Porque de eso se está hablando, del Mesías que regresa a su reino. Bajo el postmileniarismo, Jesucristo regresa después del reino milenario. ¿Oyeron eso? O sea, el rey regresa después del reino milenario. O sea que ya comenzando por ese punto de vista, ya uno dice, pero bueno, no tiene sentido de que regrese al final del reino, ¿verdad? Pero de esta manera es que se presenta. Eso, el prefijo post significa después, por eso es postmilenio, pues, o milenianismo. Bajo esta posición, primero viene el reino y después viene Jesús. De manera que propone que la edad de la iglesia es importante porque la iglesia va a tener tanta influencia que progresivamente va a tener más y más impacto sobre la faz de la tierra hasta que finalmente las instituciones alrededor del mundo lleguen a ser cristianas. Y por eso les pongo aquí, en esta parte de aquí, que comienza en blanco y termina en verde, porque progresivamente se va evangelizando el mundo entero hasta que todo el mundo crea.
Y de esa manera, a la misma vez, en la parte de abajo, el reino de Dios comienza a tomar lugar. Si lo pueden ver. Entonces, en realidad hay dos formas de postmileniarismo. Existe la forma utópica, liberal, que dominó a través del siglo XIX, pero que no tiene nada que ver con la interpretación literal de la Escritura. Nosotros sabemos que la interpretación tiene que ser literal y tiene que estar basada en la historia y tiene que ser tomada en su punto de vista gramático. ¿Okay? Pero esto básicamente se despega de esa posición y uno de los proponentes pues es Orígenes, en la iglesia primitiva, que comienza a alegorizar todas estas cosas. Pero posteriormente pues muchas personas se apegan a esa enseñanza, porque era la única que tenían de paso. Entonces, en la otra mano tenemos la interpretación conservadora que cree en Cristo, en la infalibilidad de la Escritura, pero simplemente interpretan los pasajes proféticos de una forma alegórica. Lo que hacen es que toda la Biblia la interpretan de una forma literal, pero cuando llegan al libro de Apocalipsis es alegórico. Entonces, pero cuando llegan se meten en el lío de que como es alegórico, ahora nosotros sabemos que todo lo que existe en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Entonces, si tú alegorizas una pieza de información que tiene que ver con el Apocalipsis, entonces, ¿qué vas a hacer con lo que está atrás de todo eso? ¿Me explico? O sea, tienes que hacer un cambio retrospectivo acerca de toda la información que respalda lo que viene enfrente. O sea que se les forma un lío, pero mantienen ese punto de vista porque simplemente no abordan estas cosas, sino las hacen caso omiso, no hablan de ellas y solamente proponen esto de aquí. Pero cuando entras y profundizas más, te das cuenta de que aquí hay algo que no encaja, que no engrana. Entonces, de acuerdo a esta diapositiva, la edad de la iglesia llega a ser progresivamente más fuerte debido a la difusión del evangelio. Y a medida que esto ocurre, gradualmente el reino milenario llega. Como lo pueden ver aquí, el reino milenario comienza en blanco y después llega. Entonces, lo que va a suceder es que llega un momento, un periodo de tiempo en el cual es claro que estamos en el reino. ¿Okay? Porque todo el mundo está en el reino. Eso todavía no ha sucedido. Llevamos mucho tiempo, 2000 años, y nosotros no vemos que la iglesia tenga el impacto que tiene que tener. Incluso, no es la iglesia la que está creciendo más rápido. La religión que más rápido crecimiento tiene son los musulmanes. Es completamente diferente, o sea que hay algo que no concuerda. Entonces necesitarías otros 2000 años para que las cosas se igualen. O sea que hay muchos interrogantes, no encaja. Después de esto, pues regresa el Señor Jesucristo y hay un juicio y después entra en la eternidad. Y ese es el punto de vista postmilenario. ¿Okay? Es el punto de vista postmilenario. En su libro titulado El Milenio, este señor Loraine Boettner, ¿okay? El Milenio de Loraine Boettner, que se adhiere a esta posición postmilenaria. Dice lo siguiente, y se los leo directamente pues de la pantalla que se encuentra en la televisión. El punto de vista de las últimas cosas asevera que el reino de Dios ahora está siendo extendido en el mundo a través de la predicación del Evangelio y la obra de salvación del Espíritu Santo en los corazones de los individuos. Eso es lo que él propone. Sostiene que finalmente el mundo va a ser cristianizado y que el regreso de Cristo va a ocurrir al final del periodo prolongado de tiempo de rectitud y paz, comúnmente llamado el milenio. La segunda venida de Cristo va a ser seguida inmediatamente por la resurrección general, el juicio general y la introducción del cielo y del infierno en toda su plenitud. Eso está lleno de errores, como pueden ver, pero esta posición, si ustedes, por ejemplo, crecen en una iglesia que tiene esta posición, es lo único que van a saber. ¿Me explico? Eso es lo único que les han enseñado, lo único que saben, y ustedes, si son fieles, van a decir, esta es la posición, esto es la realidad. Pero no es así, esto está lleno, ya nosotros hemos hecho el estudio y nos damos cuenta de que aquí tiene que suceder una serie de cosas que a todo lo que está diciendo él aquí lo echa abajo. Entonces, literalmente, él cuando habla de este reino milenario, no está hablando de un periodo de 1000 años, sino simplemente un reino. O sea que todo eso tiene que ver con la información que se está proponiendo. Muchos de los postmilenarios de los siglos XVI y XVII creían que antes de que Cristo regresara al final del milenio, los judíos tenían que estar recogidos en la tierra prometida. ¿Okay? Y claro está que el premileniarismo también habla de que la tierra de Israel tiene que estar ahí formada porque el rey va a gobernar y Israel va a ser atacado. La Biblia nos dice a nosotros que el templo va a ser pisoteado. Entonces tiene que existir un templo, que tiene que existir Israel. ¿Okay? Y de esa manera de pensar, pues, era que ellos, la que tenía el pueblo de Inglaterra, que era la potencia mundial número 1 en esa época,
Y por eso ellos deciden posteriormente a ayudar a los judíos a regresar a la tierra prometida. ¿Okay? Y eso fue lo que sucede pues en el año 1948. Más adelante, a través de este pensamiento, el pueblo de Inglaterra, bajo la declaración de Balfour con las Naciones Unidas, etcétera, pero ellos tenían mucha presión, permitieron que en Israel se formara en el año 1948. ¿Okay? Entonces, y ese es el inicio pues, de algo muy interesante, porque nosotros estamos viviendo la historia. Si nosotros estudiamos esto hace 200 años atrás, no, hombre, no existía Israel todavía. ¿Me explico? O sea, todas estas cosas no habían pasado y tuviéramos que entender la Biblia de otra manera. Es más, hace 200 años atrás no teníamos luz eléctrica, ni teníamos pantalla, ni teníamos nada de eso. Si nos sentábamos a hablar y no había computadora que te permitía llegar y tener 2.000, 4.000 libros en los cuales tú puedes entrar y sacar la información, porque no existía tanta cosa. Que simplemente existía la persona que tenía el conocimiento, que era una persona muy inteligente, que tenía que estudiar mucho y que te daba la información, porque tú por tu propia cuenta no la podías sacar. ¿Okay? Por primero que todo, no sabías leer ni escribir, para comenzar. O sea, sí me explico, o sea, que siempre ha existido un impedimento, pero Dios progresivamente va revelando las cosas. Entonces, el asunto es que eso es lo que está atrás de este inicio, pues, de Israel, para que las cosas puedan ocurrir. Después de eso tenemos a los premilenarios. Es la posición que nosotros tomamos y aquí se los pongo en la pantalla. El premilenarismo propone que Jesucristo va a regresar al finalizar la tribulación y va a limpiar la tierra y va a establecer el reino que dura por 1000 años, literalmente. Y eso es lo que esta diapositiva revela y esa es nuestra posición. Eso es lo que nosotros hemos estado estudiando, que primero viene la de la iglesia, viene del rapto de la iglesia, comienza el periodo de la tribulación, a los 3 años y medio se pone la estatua en el lugar santísimo, lo cual implica que tiene que existir el templo. Y a la final, pues, vemos que bajo el juicio de las copas, se finaliza el periodo de la tribulación y nuestro Señor Jesucristo acaba con el enemigo y después un periodo de 75 días entre la tribulación y el milenio en el cual Él va a limpiar y va a restablecer el templo, va a hacer una serie de cosas pues que tienen que existir antes de que Él establezca su reino. Entonces, el premilenialismo propone que Jesucristo regresa al finalizar el periodo de la tribulación. Incluso Él es el que bajo el llamado de auxilio del pueblo de Israel, viene Él a proteger a su pueblo y a salvarlo. Entonces recuerden que durante la primera venida, el Señor Jesucristo ofreció el reino a los judíos. Él lo ofreció, Él vino, para eso vino, a los suyos, pero los suyos lo rechazaron. Lo rechazaron como rey y ese es el motivo por el cual pospone su reino hasta que Él regrese como rey. Y, claro está, pero en estos momentos no está en el trono, en estos momentos está sentado a la diestra del trono de su Padre. Y Él no va, estamos hablando de Jesucristo como hombre, ¿okay? Porque nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Estamos hablando de su humanidad, que fue la que tuvo que hacer toda la obra de redención y de salvación en la cruz. Entonces, como hombre está sentado a la diestra del trono de su Padre. Entonces, eso es el premilenarismo. Este es el motivo por el cual nosotros debemos entender entonces toda esta doctrina referente al reino. Es muy importante. En algún tipo del reino de Dios que se propone que en estos momentos existe, es fallo, porque tiene que haber ciertos eventos que disparen pues esa segunda venida. Las cosas tienen que existir de la manera correcta. Entonces, cuando nos referimos al premilenarismo estricto, en estos momentos aquí no está ningún tipo de reino. El reino se encuentra en el futuro. No puede haber un reino alegorizado y espiritual. ¿Okay? Entonces, ese es el segundo punto de vista. Y el tercer punto de vista es el punto de vista amilenario. Y en este punto de vista se dice que no existe el milenio. Y ese es el punto de vista de la Iglesia Católica. ¿Okay? De paso, no hay un reino terrenal, los 1000 años son simplemente simbólicos. ¿Okay? Claro está que cuando tú dices esto, ellos están entrando nada más y nada menos que al reemplazo, a la teología del reemplazo. Ahora la Iglesia Católica es Israel, no el pueblo judío. Y eso presenta algo muy interesante, que es la persecución del judío, porque el judío no es nadie. Para ellos el judío no es nadie, el judío simplemente es un estorbo, porque ellos son Israel. Entonces, aquí tenemos el punto de vista que no hay un reino literal en la faz de la tierra. Y bajo este punto de vista, la iglesia es un reino espiritual. Jesús está en el trono espiritual de David, en el cielo. Y cada vez que una persona llega a ser cristiana y es regenerada, esa es la primera resurrección, o sea que es parte de la primera resurrección.
¿Ok? Se están dando cuenta de la diferencia. Cuando yo les leo a ustedes a Apocalipsis 3:21, pues al vencedor le daré que se siente conmigo a mi trono, como yo me he estado con mi Padre en su trono. O sea que ese versículo, caso omiso, no existe. De manera que la edad de la iglesia y el reino ocurren a la misma vez. La edad de la iglesia y el reino, aquí los pueden ver ustedes, la edad de la iglesia y el reino espiritual en el cual Cristo gobierna desde su trono en el cielo, ocurren a la misma vez. Y después que se acabe este periodo de tiempo, esto significa que no hay tribulación, como comprenderán. Esos 7 años eliminados por completo, no existen. El sistema mundial, ¿sabes a qué se presta eso? Al sistema mundial. Claro, porque como no hay la tribulación, entonces la iglesia puede formular un sistema mundial. Y ese es el sistema ecuménico mundial, bajo una ejida. ¿Okay? Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Eso lo hemos escuchado nosotros del Papa. El Papa lo ha dicho, no, yo se lo puse en la televisión, que todos somos hijos de Dios, que todos lo vemos, pero somos hijos de Dios. Y bíblicamente, eso es equivocado. Solamente son hijos de Dios los que creen en el Señor Jesucristo. A ellos le dio derecho a Dios de nacer espiritualmente. Entonces, es algo muy interesante. Después, al final de esta edad presente, pues entonces Jesús regresa y ahí es donde toma lugar la segunda resurrección. Aquí, según este punto de vista. Entonces, la primera resurrección es espiritual y ocurre en el momento de la salvación, conversión, y la segunda venida es la segunda resurrección y todo el juicio tiene que ver al final del periodo de tiempo de la iglesia y que está el periodo de este reino espiritual. Entonces, esa es la diferencia que tenemos entre los postmilenarios, el premilenario y el amilenario. Nosotros somos premilenarios, porque nosotros creemos en la 70ª semana de Daniel, que es el resto de la intercalación. Está la intercalación de la iglesia debido al rechazo de nuestro Señor Jesucristo, el llamado a los escogidos de la iglesia, y después de eso viene la tribulación. Y después de la tribulación viene nuestro Señor Jesucristo, después de los sellos, las trompetas y las copas, para redimir al pueblo de Dios. Pero si tú ves estas cosas de la manera alegórica, el libro de Apocalipsis es puro bla, bla, bla. Tienes que alegorizar todo el libro del Apocalipsis. Claro, ya por sí es un libro difícil porque todo está anclado en el Antiguo Testamento y tiene figuras de dicción que son bastante interesantes, ¿verdad? Pero si lo alegorizas, más difícil todavía. Ahora sí no lo puede entender nadie porque cualquier persona que quiere inyectar su pensamiento en el libro lo puede hacer, solamente tiene que desarrollar un sistema de religión, básicamente. Y la gente lo sigue porque muchas de las personas que van a la iglesia pues son personas que no, sobre todo en el mundo completo, no en los Estados Unidos tanto porque es más avanzado y la gente va a la escuela, pero hay otros lugares donde la gente no va a la escuela y son gente que cree y hace caso a todo lo que le dicen, punto. Entonces los esquilman y les hacen desastre pues. Entonces, ahora, nosotros creemos que el Antiguo Testamento enseña que la Biblia se interpreta a sí misma y lo hace de una manera literal. Y eso es muy interesante. De manera que cuando la Biblia habla de Israel, significa Israel. Y cuando la Biblia habla de la iglesia, habla de la iglesia. Y cuando la Biblia habla de Sión, está hablando de Sión, el monte de Sión, está hablando de Jerusalén, está hablando de Israel en su totalidad, como extensión, pues, del nombre de Sión. Entonces, pero con la posición postmilenaria y amilenaria, Sión significa la iglesia. ¿Okay? Con las dos posiciones. ¿Qué es Sión? La iglesia. Y Israel significa la iglesia. Y aseveran que Israel era Israel en el Antiguo Testamento. Israel es la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Entonces ya a Israel lo sacaron del cuadro, pues del mapa. Entonces ya no tienen ningún tipo de reclamo. Tú no puedes reclamar nada, pues si tú no eres nada, ¿qué vas a reclamar? ¿Me explico? Pero claro está que eso está en contra de la Biblia. Simplemente están inventando algo nuevo. Y si lo hacemos de esta manera, pues no podemos tomar las palabras con su valor normal. Y eso es lo que pasa cuando tú alegorizas, que tú le pones la definición que a ti te gusta en el momento de acuerdo con tu plan. ¿Okay? Y la herramienta más grande entonces que Satanás utiliza es la de destruir el significado de los idiomas, de las palabras en los idiomas. Una vez que uno destruye el sentido literal de una palabra en un idioma, no se pueden hacer negocios, no se pueden hacer contratos, no puede haber canjeo, no puede haber nada porque no hay confiabilidad. Si yo te digo una cosa y significa otra, entonces ¿qué? ¿Qué tipo de contrato? ¿Qué tipo de contrato puede tener un hombre con una mujer si el hombre le dice solamente tú? Y solamente tú quiere decir tu género. Solamente tu género.
¿Sí me explico? O sea que puede tenerte a ti y todas las de tu género. O sea que no hay contrato. O sea, pues tú crees una cosa, pero te está diciendo otra cosa. Entonces, precisamente esa es una de las cosas que está ocurriendo con el posmodernismo. Nosotros vivimos en la edad del posmodernismo. Entonces, en el posmodernismo, ustedes han oído hablar de que las cosas tienen que estar políticamente correctas. Tú no puedes decir una cosa, a un mexicano no le puedes decir mexicano, porque eso está mal. Pues tiene que ser hispano. ¿Ah? Si tú eres mexicano, ¿tú quieres que te diga mexicano? Porque son mexicanos, pues ¿qué ondas? ¿Verdad? Pero no, por ahí no es malo, es como si fuera algo malo. De él lo puedes decir a un cubano, tienes que decirle hispano. O sea que ellos van borrando las definiciones, van poniendo nuevas cosas y interpretan las cosas de una manera diferente. Entonces, de esa forma no hay absolutos cuando eso ocurre. Cualquier cosa puede ser cualquier cosa, en otras palabras. Simplemente lo que uno desea que sea. Porque eso es lo que yo quiero que sea. Entonces le cambia la definición y de esa manera tú te sales con la tuya. Entonces, ¿cómo puedes entrar en un contrato si los términos del contrato no significan nada? No puedes entrar en un contrato porque cada uno le da su definición. Ninguna, si yo tengo mi definición y la otra persona tiene su definición, entramos en un contrato, entonces, ¿cómo va a ser a la ley si esta persona saca papeles y dice, no, esto es lo que significa para mí y esto es lo que significa para mí? Entonces, claro está, sí es subjetivo. Entonces, el asunto es que la implicación de todo esto para los contratos es insostenible. En otras palabras, causaría tremendos problemas una vez que un término no tiene una definición fija, sino que puede ser cambiada al gusto o la escogencia del individuo, todo se derrumba, no se puede edificar, la sociedad se destruye, se desmorona. Entonces, el asunto es que el reino mesiánico ha sido predicho a los judíos. Y esa es la parte interesante en lo que concierne a nuestra aplicación cuando nosotros hablamos con un judío para presentarle la verdad del Evangelio. Lo que se le va a dar al judío es un reino glorioso donde impera la rectitud y el honor. Y Dios va a establecer su rey sobre ese reino, y su rey es el hijo de David, el hijo físico de David, en el linaje de David, y en el Antiguo Testamento se refiere a ese rey con el nombre del Mesías, el ungido, al que se le ha dado la comisión. El asunto es que el Mesías va a gobernar, y eso es algo que está en el Antiguo Testamento. Entonces, hay que sentar este precedente cuando hablamos con un judío. Aquí vemos lo que es el milenio nos da una gran oportunidad, porque es una herramienta perfecta para la evangelización del judío. Porque en el judaísmo moderno no se habla mucho acerca del Mesías, pues eso los ha puesto en problemas anteriormente y por eso no están muy dispuestos a tomar ese camino. Hay ciertos libros en el judaísmo que no se tocan, punto, de eso no se habla. Entonces ellos saben que cuando abordan ese tema, la pregunta acerca de Jesucristo siempre emana y después tienen que contender con ese tema. O sea que en estos días modernos es muy poco lo que se conoce acerca del Mesías. Muy poco. Recuérdense que en el judaísmo moderno, ese judaísmo moderno, y les voy a hablar de esto un poquito para que se den cuenta, es una reformulación de lo que los judíos creían. ¿Por qué les digo eso? Primordialmente, el partido de los fariseos, en el consejo de Jumnia, que ocurrió cerca del año 90 después de Cristo, unos 20 años después de la destrucción del templo en Jerusalén, los líderes que sobrevivieron, que eran los rabinos, que eran los que tenían el gobierno, que sobrevivieron, y no fueron muchos los que sobrevivieron, como comprenderán, porque fue lo que sucedió en Jerusalén durante este ataque pues, de las legiones romanas de Tito, fue tremendo. El hambre mataba a la gente se comía a sus propios hijos, mataron y destruyeron a diestra y siniestra. ¿Okay? El edificio de los récords fue quemado, no quedó nada. O sea que la información que existía, había muy poca y la que existía estaba fuera de Jerusalén. ¿Okay? O sea, las copias de los documentos. Entonces, estos rabinos se reunieron, hicieron un consejo para determinar cómo iban a continuar a unificar a la comunidad judía que ahora estaba en la diáspora, o sea, dispersada entre las naciones gentiles, sin el templo, que era el centro de adoración, porque el templo había sido quemado, y sin los sacrificios, que eran parte de su ritual. Y sin los sacerdotes levíticos, porque todos los récords se habían quemado. Y en la mortandad que ocurre, que eran 1,5 millones de personas que mueren en este asedio a Jerusalén, no quedan récords. Y pocos que quedaban, ustedes no saben que no solamente murieron 1,2 millones de judíos en este asedio, sino después, unos 4 años más tarde, 300,000 judíos más fueron perseguidos y matados por el Imperio Romano.
¿Okay? Entonces, de manera que la reestructuraron, pues, las creencias que ellos tenían las reestructuraron, porque tenían que hacer ahora algo diferente. ¿Por qué? Porque ya no hay templo, ya no hay lugar de adoración. Los sacrificios ya no están. El sacerdocio levítico no está. O sea, no saben quién es el sacerdote y quién no es. Entonces, los rabinos, que son los maestros, los que les interesaba, son los que van a proponer algo. Pero ahí no acaba el problema. El problema emana desde las épocas del final del libro de Malaquías, el periodo intertestamentario de 400 años, donde no hubo ningún tipo de revelación porque no había ningún profeta de Dios. Entonces, después, imagínense ustedes, después de la construcción del templo, la reconstrucción del templo en aquellas épocas, cuando el regreso de Babilonia, que ya eso había causado conmoción, ya había causado problemas. Después de esto, este periodo vacío de tiempo, prolongado, y claro está, la gente nace, la gente se muere, la gente nace, la gente se muere, y esta información va pasando de lugar a lugar a lugar. Entonces lo que comienza a existir es el Talmud, el Mishnah, que son las declaraciones orales por escrito. Y eso abarcaba toda la vida judía. Entonces, les voy a dar a ustedes un poquito de información acerca de todo esto, porque ahora ustedes ven el vacío. Existe un vacío genuino, un vacío que causa problemas genuinos, ¿okay?, dentro del pueblo de Israel. ¿Y cómo gobiernas tú al pueblo? ¿Okay? ¿Cómo lo gobiernas? Entonces, vemos que a todo esto, esta reestructuración se le conoce como la teología rabínica. La teología rabínica, que no es igual a lo que sucedía en el Antiguo Testamento. ¿Okay? No era. La palabra escrita quedó impresa y quedó escrita para el judío, pero ahora con este sistema se le agregaban una cantidad de cosas, de acuerdo con los rabinos que, como son tan inteligentes, pues proponían una cosa y la expandían más y más y más, llegan a tener 600 leyes adicionales al pueblo de Israel, lo ponen pues bajo el yugo de la ley, y era algo verdaderamente diferente. Ese era el problema que tenía nuestro Señor Jesucristo con las personas del templo, porque ellos tenían esa manera de pensar, que había sido instituida por un periodo de tiempo prolongado a través de las tradiciones. Entonces nuestro Jesucristo, cuando les habla, pues quiere quitarles toda esa máscara que ellos tienen para que se den cuenta, y por eso le llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados. O sea, le decía cosas muy lindas a ellos, tú sabes cómo es él. O sea, para dejarles saber que ellos tenían todo equivocado. Entonces, todo lo que se propone, pues, por medio de ellos, bueno, no todo, porque hay algunas cosas que sí se traen, conlleva algunas verdades, pero o sea, las verdades son tergiversadas. Y como la naturaleza pecaminosa existe, y debido a la naturaleza pecaminosa la ley no funcionaba como tenía que funcionar, ¿okay?, que por eso la ley por 1440 años no pudo hacer lo que tenía que hacer, es porque los líderes que entran y tienen autoridad, y esa autoridad corrompe, y la autoridad, si está en una sola persona, en un solo curubito de un grupo, corrompe totalmente. Y ya no les interesa gobernar y tener, y que los traten y los estimen y que los tengan como ellos quieren. Entonces, denominar a lo que ocurría en el Antiguo Testamento como judaísmo es erróneo. ¿Okay? Hacia allá me dirijo. Entonces, muchas de las ideas del judaísmo llegan a existir y se popularizan en el periodo intertestamentario después del regreso de la deportación, entre el libro escrito por Malaquías en el año 420 a.C. y la aparición de Juan el Bautista, casi simultáneamente con el mismo periodo de tiempo del segundo templo, que se reconstruye en el año 530 después de la deportación babilónica, y 70 años después de Cristo, cuando se destruye el templo. Entonces, se le conoce como 400 años silenciosos, debido a que no hubo ninguna revelación a los profetas divina. ¿Okay? Pero sí se hicieron a los libros apócrifos, se hicieron una serie de libros que no tenían ese sello divino, pero que se propusieron. Hay libros que son muy interesantes porque sí hablan de eventos históricos. ¿Okay? Macabeos, por ejemplo, habla de eventos históricos, que es muy interesante, pero que no tienen el sello de autorización divina como parte del canon de la Escritura. Entonces, fue en esa época cuando los fariseos y los saduceos popularizan este enfoque. De esto vemos pues elementos, como les he dicho ya, de los conflictos que tuvo Jesús con los fariseos y saduceos. Pero después que el templo es destruido, los fariseos, como el partido conservador, reestructuran las cosas basados en el Talmud y en el Mishnah. ¿Okay? Ahora les voy a decir qué significan estas cosas. El Mishnah es una colección autoritativa
de material exegético que incorpora las tradiciones de la ley judía y forma la primera parte del Talmud. O sea que el Mishnah forma parte del Talmud. Y el Talmud es el cuerpo de leyes civiles, ceremoniales y leyendas que comprenden la Mishnah y la Gemara. La Gemara, que es una elucidación del Mishnah. O sea que está el Mishnah, entonces bajo el Gemara tiene que elucidarse el Mishnah, que es parte del Talmud. Entonces, el Talmud ha influido en la vida de los judíos quizás más que el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es lo que más se enseña. Es lo mismo que el catecismo en la Iglesia Católica. Yo me recuerdo que cuando estaba en el colegio Santo Domingo Sabio, en Los Teques, cuando regresamos de Bolivia, ahí lo que yo escuchaba era catecismo. O sea, los curas te daban catecismo. Y era más que todo pues las leyes que la Iglesia Católica difundía. Ellos, claro, se van a centrar simplemente en un grupo de información que ellos quieren que se disemine. Y mientras tú sepas eso, todo está bien. Lo demás, pues no te preocupes por eso, porque eso no te concierne a ti. Eso es no es para los laicos, es para la curia. ¿Okay? Y eso básicamente es lo que pasaba, pues, y lo que todavía ocurre con el pueblo judío, que el pueblo judío todavía es los laicos y la curia, si lo podemos decir de esa manera. Son los rabinos que tienen el entendimiento y solamente filtran la información que ellos quieren filtrarle al pueblo judío. ¿Okay? Entonces, es algo muy interesante. Es muy interesante y lo que hemos visto a través del tiempo es que todas las religiones tienen algo similar a eso. Tienen, por ejemplo, los mormones tienen la Biblia, pero después tienen el libro de José Smith. Entonces, ya la Biblia solamente te la presentan así para que la abuelas. Mira, está la Biblia, nosotros somos de la Biblia, porque aquí tiene el libro del mormón. Pero la vida de ellos no las guía la Biblia. La vida de ellos las guía el libro del mormón. ¿Okay? Porque ese recibe información directa de Dios. ¿Okay? ¿Sí se dan cuenta? Cada vez que ves una religión, tiene el mismo problema que tienen un libro y después tienen otro libro. Sobre todo cuando se trata de la cristiandad o que quieren imitar a la cristiandad. ¿Okay? Entonces, y eso es lo que ocurre con el pueblo judío, que está la Biblia y está el Talmud. Entonces, nos estamos dando cuenta que hay un sistema de misinformación, de mala información. La desinformación siempre ha existido. ¿Okay? Porque el ser humano mete la cuchara con su mente finita, terrenal, con su mente que no es perfecta, entonces quiere formular algo nuevo. Pero la palabra de Dios es perfecta, no tienes que reformular la palabra de Dios. La palabra de Dios se explica perfectamente bien y a sí misma se interpreta. ¿Okay? Pero cuando llegas a estos tipos, ustedes comprenderán que con tanto tiempo separado de la realidad, y ya los eruditos que van a estas escuelas están estudiando no lo que la Biblia dice, sino lo que dice el Talmud acerca de la Biblia. Claro, a la Biblia la van a escuchar, porque, por ejemplo, los fariseos tenían que memorizarse los primeros 5 libros, pero era información memorizada, pero tenían que ir al Talmud para que los pasados le dijeran lo que decía ahí. ¿Okay? Lo mismo. Entonces, causan un problema que le están añadiendo y añadiendo y añadiendo, como les dije, hasta que terminan añadiéndole 600 proclamaciones adicionales a la Biblia, con las cuales se esclavizan a todo el mundo, pero a ellos les interesaba, porque ellos decían, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago, ¿okay? Porque ellos hacían lo que les daba la gana. Ellos iban y apedraban a las prostitutas, pero ellos mismos se metían. Tú sabes que bajo la ley no solamente moría la prostituta, sino que el tipo que iba a ver a la prostituta también. Pero ellos iban a ver a las prostitutas, se cambiaban la ropa, se quitaban el bigote, ¿verdad? Y iban, tenían relaciones y después acusaban a la prostituta. ¿Okay? O sea, pero a ellos no les pasaba nada. Porque todo el mundo tiene la naturaleza pecaminosa. O sea, ahí no hay de otra. Entonces, aquí vemos pues que el Talmud ha influido en la vida de los judíos quizás más que el Antiguo Testamento. Y hay 2 versiones del Talmud. El Talmud babilónico, que data desde el V siglo antes de Cristo, pero incluye material anterior. Y el otro es el Talmud palestino, que es aún más temprano. Pero hoy en día se utiliza más que todo el Talmud babilónico. ¿Okay? Porque tiene muchísima información pues que es interesante, la verdad que es una información muy interesante. De lo que yo he estudiado, pues me doy cuenta que han tenido un fuerte problema en lo que concierne a Jesucristo. Y eso es así, incluyendo pasajes del Antiguo Testamento que apuntan al Mesías. Pasajes como el que ya les leí de Isaías 53. Es clarísimo Isaías 53. Isaías 53 habla del Mesías y describe una serie de factores interesantes. ¿Cuál fue el que tú me mencionaste? Que habla pues de nuestro Señor Jesucristo con un detalle gráfico impresionante, que no le van a romper los huesos, sí, es el mismo Isaías, porque decía,
Fue varón sufrido, pero como los huesos no se lo partieron. Y nosotros vemos el recuento en los evangelios que a nuestro Señor Jesucristo primero le partieron las piernas al de la derecha, al ladrón de la derecha, le partieron las piernas al de la izquierda, que se llamaba curafragma, pero cuando llegaron a nuestro Señor Jesucristo ya estaba muerto y no le tuvieron que quebrar las piernas. ¡Wow! ¡Qué casualidad!, ¿verdad? O sea, es tan específico que uno se queda pues atónito de ver la perfección de la palabra de Dios, porque Dios puede ver las cosas del futuro como si fueran de ayer. Entonces da la información fidedigna como es y como va a suceder. Pero, claro está, cuando entra la religión, y la religión puede entrar a cualquier lugar porque es promulgada por Satanás y ayudada por él, entonces ocurre esta desviación, es una fuerte desviación. Entonces, si un judío cree que el Mesías fue promulgado en el Antiguo Testamento y se da cuenta que en Isaías 53 habla de lo que iba a ser el Mesías y otros versículos bíblicos pues, del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta de que cuando se enfoca en el Señor Jesucristo encaja perfectamente bien en todo lo que dice el libro. O sea, es el único que puede encajar perfectamente bien. No hay otra manera de hacerlo. Entonces va a creer en el Señor Jesucristo. Si es una persona que quiere y le pide a Dios que le dé el conocimiento, Dios se lo va a dar. Entonces, ellos se dan cuenta que eso fue cumplido entonces en el Señor Jesucristo. Entonces, lo que les estoy diciendo yo a ustedes es que nosotros tenemos muy amplia información, basado pues en estos versículos que estamos viendo del libro de Apocalipsis 20, del 1 al 6, que habla del milenio, que también el judío conoce que va a haber ese reino mesiánico, y que si nosotros tenemos la información pertinente a los libros del Antiguo Testamento, podemos hablar con un judío no como lo hacíamos anteriormente. Yo cuando comencé la segunda clase les dije a ustedes que nosotros tenemos la costumbre de poner los anteojos de color rosa y verlos con un cariño y un aprecio muy especial, porque nosotros sabemos que son los hijos de Dios, que ellos son escogidos por el Señor. Entonces lo vemos de esa manera y pensamos que tienen el conocimiento bíblico que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero no es así. Tienes que hablarles, tienes que presentarles las cosas, porque lo que nosotros queremos es que se salven, que se salve todo el mundo, pues. Pero especialmente el judío, porque el judío es una parte muy especial de la pupila de Dios, de los ojos de Dios. Entonces, esta información nos permite a nosotros ver las cosas de la manera correcta. Culminamos aquí la clase, la semana que viene continuamos, hay muchísima información. Como pueden ver, esto es muy interesante porque nos presenta a nosotros cosas que verdaderamente son muy interesantes. Hay que leer el Antiguo Testamento, estos libros de Isaías, para poder tener el material suficiente para hacer el trabajo de la manera correcta como embajadores de Cristo. ¿Okay? Bueno, finalizamos ahí. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer perfectamente bien tu palabra, Señor, para basarnos en tu palabra y no en las tradiciones de los hombres que tienen que ver pues con el pensamiento humano, sino directamente con tu palabra, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Todo esto te lo pedimos para que en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.